te quiero agradecer algo muy importante. Siempre lo menciono, pero no está de más. Pon tu celular en modo de avión, por favor. Es algo que siempre hacemos, ¿verdad? Porque pues resulta que no nos hace daño desconectarnos, ¿de acuerdo? No nos hace daño desconectarnos un poquito, enfocarnos completamente en nuestros 5 sentidos, en el mensaje de la palabra de Dios que hoy vamos a escuchar. Y también de la misma manera le enseñamos a las personas a que también tenemos tiempo para nosotros. No podemos estar 24/7 para la gente. Necesitamos tiempo también para nosotros. Bueno, esta mañana saludamos también a los hermanos que se van a conectar o ya se están conectando a nuestra transmisión en Facebook. Así que bendiciones a todos. ¿Estamos listos, sí o no? Perfecto. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y permíteme orar por ti. Padre Celestial, esta mañana te pido por cada uno de estos hermanos, amigos y familias que se han dado cita en este lugar. Seguramente algunos de nosotros venimos quizá preocupados, quizá con pendientes, quizá inclusive con alguna fricción justo antes de venir a este lugar. Y todas esas cosas, Señor, sabemos que afectan al momento de escuchar tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo empiece a poner paz en el corazón. Estoy orando por ti, ¿me ayudas a orar por ti? Pon tu mano en tu corazón o en tu cabeza, donde quieras, y dile, Señor, dame paz. Estoy aquí, quiero recibir tu palabra. Sé que hay asuntos pendientes, los dejo en tus manos. No quiero que nada me distraiga ni me robe de poder escuchar el mensaje esta mañana. ¿Cuántos decimos amén a esta oración? Fíjate que te voy a dar 2 ejemplos y la razón por la que acabamos de orar. El pueblo de Israel está en Egipto, esclavizado. Moisés les está hablando de libertad y de lo que Dios quiere hacer con ellos, pero ellos no le pueden escuchar. Sí le oyen, pero no lo escuchan. Sí sabemos que son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Sí lo oyen, ahí está Moisés hablando algunas cosas, pero esas palabras que dice Moisés no hacen un eco en su corazón, no las creen. ¿Por qué? La Biblia dice porque estaban tan cargados, estaban tan agotados física, mentalmente, emocionalmente, que aunque escuchaban el mensaje, no podía hacer un eco y no había un cambio en su corazón. Siglos más adelante, quizá miles de años más adelante, el Señor Jesucristo está predicando en la playa. Hay un montón de gente en la arena, Él está en una barca y les empieza a contar la famosa historia del sembrador, en donde Él menciona el sembrador es el que siembra la palabra. La tierra, o la semilla es la palabra que está siendo sembrada y la tierra es el corazón de las personas. En esa historia, Jesús menciona que hay 4 tipos de tierra y que 3 de esos 4 tipos de tierra no producieron el fruto que se esperaba que debieran producir. ¿Por qué razón? Dice la Escritura, porque oyen y no entienden. Atención acá, porque oyen y no entienden. Todos oyeron el mismo mensaje, pero no entendieron. ¿Por qué razón no entendieron? Bueno, pudo haber sido por distracciones, pudo haber sido por afanes, pudo haber sido por preocupaciones. El asunto, lo que te estoy diciendo es que te doy gracias y estoy tan contento que estés aquí, pero me encantaría que no solo oyeras esta mañana el mensaje, sino que pudieras escuchar atentamente, de manera que cada palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartirte traiga transformación, traiga bendición, traiga edificación, traiga restauración y gozo. ¿Alguien me dice amén? Entonces, no te distraigas porque Dios quiere hablar a tu corazón. Cuando puse el título de este mensaje en las redes sociales, varias personas me escribieron personal, wow, ¿qué tema vas a hablar? ¿Y quién es el anticristo? ¿Y qué va a suceder? Le digo, no voy a hablar de esa marca. Para los que estuvieran esperando, háblanos del 666. No les voy a hablar del 666 ni del 333. El 333 es para los que andamos medio bestia, ¿ok? Entonces, no voy a hablar del 666 ni de ninguno de esos números. No vamos a hablar escatología el día de hoy. Vamos a hablar de otra marca. Una marca que debe estar ya en nuestro corazón. Por cierto, alguien me decía, no, y en algunos lugares ya están comprando de manera digital y se injertan un chip. Y le digo, tú no te preocupes de eso. Vamos
a escuchar lo que la Biblia tiene que decirnos el día de hoy al respecto. Hay una palabra, la marca es el significado o el sinónimo de esta palabra. La palabra y el tema de hoy es carácter. ¿Puedes decir conmigo carácter? Y carácter viene de carácter. Y resulta que carácter, que viene del griego y del latín, es hacer una marca, dejar una marca. Los que ya tenemos algunos años y por ahí de los 80s, 90s, cursamos la secundaria, el bachillerato, recordamos que había una materia llamada taquimecanografía. ¿Alguien recuerda eso? Ok, bueno, con máquinas de escribir nos enseñaban o nos intentaron, nuestros pobres profesores, intentaron en el mejor de sus esfuerzos enseñarnos a escribir en una máquina. Bueno, no sé si tú recuerdas que cada una de esas teclas se llamaba carácter. ¿Sí recuerdan ustedes? Eso quiere decir que ya están viejos. Si recuerdan, ya están viejos. Yo también recuerdo, y resulta que lo que tú empujabas o oprimías, tecleabas, gracias, bien gringos, teclear, to touch. Ok, todo lo que tú tecleabas, lo que tú presionabas, resulta que rebotaba un mecanismo y se imprimía, quedaba impresa la letra, ¿no? Cualquier letra quedaba impresa en esa hoja, y eso precisamente es carácter. La impresión. En español, ya dejamos un poquito el latín, ya sabemos entonces de qué vamos a hablar, ¿ok? Olvidémonos de la bestia, de los caballos, de los jinetes, de las trompetas, de las suegras, todos esos misterios, y vamos a enfocarnos en la marca de carácter, en el sello que Dios quiere poner en nuestro corazón. En español es la señal o marca que se imprime, como te acabo de mencionar, a través de una máquina de escribir. También es algo que se pinta o esculpe en algo. En cuanto a lo que es el área de los animales, es la marca o hierro con que los animales de un rebaño se distinguen de los de otro rebaño, la marca que le llamamos. Y en una persona, esta palabra que viene de una letra, que viene de una marca en un animal, en una persona es el conjunto de cualidades que nos distingue de los demás por su modo de ser o por el modo de obrar. Todos tenemos un carácter, ¿sí o no? Todos tenemos nuestro carácter. A veces nos enorgullecemos del carácter, otros nos avergonzamos del carácter y otros nos confundimos. Yo les he comentado que recién no tiene mucho que aprendí, que escuché esto y me encantó porque lo creo, que hay personas muy enojonas y dicen es que yo tengo el carácter fuerte. En realidad tienen un carácter débil, ¿verdad? Una persona con carácter débil es la que no tiene dominio de sus propias emociones, de su temperamento. Tengo un carácter fuerte porque grito, en realidad estás demostrando que tienes un carácter débil o que tenemos un carácter débil. ¿A qué vamos con el carácter en esta mañana? Hay algunos versículos a los que vamos a ir, por supuesto, pero hay otros que solo te quiero leer. Imagínate en esta mañana que tú y yo somos esa hoja en blanco. Somos esa hoja en blanco y que Dios quiere presionar su carácter en nosotros. En unos instantes vamos a recordar, porque sé que lo sabemos, cómo es Dios, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza, y preguntarnos si acaso en esta hoja en blanco que somos nosotros está impreso como un sello el carácter de Dios. O, en su defecto, ¿qué carácter se ha impreso en nosotros? Porque el carácter es el conjunto de cualidades, el que también tienen que ver las experiencias de la niñez, los traumas, las alegrías, todo, el ambiente familiar. Entonces, ¿qué carácter se imprimió en nosotros durante todos estos años y hoy en día nos ha dado la formación y la personalidad que tenemos cada uno de nosotros? Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice: hijitos míos, el apóstol Pablo le habla a la iglesia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Fíjate nada más qué manera de hablar del apóstol Pablo. Yo de repente crecí en una iglesia donde se introdujo repentinamente la doctrina
y hasta los hombres. Pero Pablo no está hablando de una manera literal. Pablo está hablando de manera metafórica. Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. ¿Cuándo sufrió dolores de parto, Pablo? Nunca. Es imposible que un hombre sufra dolores de parto. Él está hablando de manera metafórica y les empezó a compartir el evangelio. En otras palabras, cuando nosotros conocemos a un familiar, a un amigo, a un vecino que no conoce de Cristo y le empezamos a compartir el evangelio y todo es por gracia de Dios, pero lo traemos a la fe y lo empezamos a discipular, a instruir en el Señor. Eso nos convierte en padres o madres espirituales. No sé si habías escuchado ese término. Pues es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice, hijos, estoy sufriendo por ustedes, porque les he predicado la palabra y de repente escucho que se están peleando, escucho que se tienen envidia, escucho que no están satisfechos. ¿A cuántos de nosotros como padres literales no nos preocupan estas actitudes en nuestros hijos? Hijo, me preocupa y me duele que seas tan berrinchudo, tan berrinchuda. Estoy hablando a los hijos, no crean que es la esposa, estoy poniendo el ejemplo de los hijos. Me preocupo que no estés satisfecho con nada. ¿Sí nos preocupa eso o no? Y también entonces a un pastor como padre espiritual, hijos, estoy preocupado porque no estás creciendo, porque en vez de tener más de Dios, te veo más lejos de Dios, lejos del Señor, más afanado. Y es lo que Pablo está diciendo. Estoy sufriendo como un padre y lo que deseo con todo mi corazón es que Cristo sea formado en ustedes, es que Cristo deje marca significativa en sus vidas. Yo quiero que tú te estés preguntando durante todo este mensaje, ¿cuál hoja blanca? ¿Alguien trae una hoja blanca por ahí que me preste? ¿Qué está impreso en mí? Yo soy esta hoja blanca. La palabra formado viene de una palabra que su significado es muy obvio. Muchas gracias. Gracias. Entonces, en esta hoja, que somos tú y yo, ¿qué es lo que se ha impreso? Arrogancia, lujuria, soledad, depresión, ansiedad, o cualquier otro tipo de pecado, envidia, chismes, celos. ¿O se ha impreso el carácter de Cristo? La bondad, la compasión, el perdón, la misericordia, la paciencia, la justicia, la pureza. ¿Qué hay en la hoja que eres tú? Todos aquí somos una hoja, ¿ok? No estoy diciendo solo los que vienen a la iglesia, todos somos una hoja. ¿Qué es lo que se ha impreso en nosotros a lo largo de estos años? ¿Qué es lo que se ha impreso? Vamos a hacer un poquito más cercanos. ¿Qué es lo que hemos permitido que se imprima en nosotros este 2025? Estamos por terminar, bueno, a más de la mitad, por un día, pero a más de la mitad del mes de marzo, ¿cierto? ¿Qué hemos permitido que se imprima en nosotros como carácter este 2025? Dar forma, modelar, es lo que significa la palabra, que Cristo esté dándoles forma. Que el molde de Jesús es el molde que nosotros adoptemos. Nos es muy fácil amoldarnos a lo malo, y es que es parte de nuestra naturaleza. Esa facilidad de seguir el mal ejemplo, de seguir lo malo, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, o hoy lo vamos a llamar de otra manera. Si carácter es dar forma, nosotros a consecuencia del pecado ¿Están atentos o no? Si carácter es dar forma, nosotros a consecuencia del pecado estamos deformados. Estamos marcados, pero en un sentido negativo. Y mis hermanos, esto ni siquiera tengo que preguntarlo. Estamos marcados por situaciones del pasado, y esas situaciones, esas heridas, esa soledad y lo que sea que hayamos vivido, nos ha marcado. En ocasiones hemos jurado no cometer el mismo error y nos frustramos porque ahora somos adultos y nos damos cuenta que estamos cometiendo el mismo error. Un padre de familia que prometió jamás me voy a ausentar de mis hijos, y hoy eres un padre ausente. No te estoy condenando, estoy mencionando un ejemplo. Alguno de nosotros
que dijo jamás voy a permitir que el alcohol entre en mi vida por todos los estragos que causó en mi familia, y hoy en día bebemos. Jamás. Y estamos replicando aquello que nos marcó. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice que el deseo de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Jesucristo. Escucha esto, a un varón perfecto. Eso también habla de una mujer. Una mujer perfecta. Todos hemos escuchado la frase, nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto. Y efectivamente nadie es perfecto. Una cosa es ser perfecto y otra cosa es permitir estar en el proceso de perfección. Es verdad, nadie es perfecto, y hasta que estemos con el Señor, la Biblia dice que seremos transformados a su imagen. Hasta ese momento entonces seremos perfectos. Pero mientras tanto, nadie es perfecto. Sin embargo, todos debemos meternos al proceso de perfección. ¿Qué es el proceso de perfección? El proceso de perfección es un proceso de crecimiento, de madurez, de depuración, precisamente en el carácter. Estoy en el proceso de perfección en mi matrimonio, por ejemplo. En mi trato hacia mi esposa estoy siendo perfeccionado. No soy el esposo perfecto y nunca lo voy a ser. Sin embargo, eso a mí no me debe desanimar y decir, pues así como estoy, mi amor, es lo que te tocó. Algunos parece que vivimos así, ¿no es cierto? Hablo ahora del matrimonio explícitamente. Pues ya ni modo, así estamos. No nos faltan más que 40 años de vivir juntos y bueno, lo que Dios quiera. Pero no, imagínate la esperanza que te da. No soy perfecto, pero puedo ser mejor. ¿Y tú también? ¿No te da esperanza eso? No soy un padre perfecto, he cometido muchos errores que dije que jamás iba a cometer, pero quiero ser mejor cada día. Eso es comprender el principio o la enseñanza bíblica de la perfección. Hijitos, Pablo nos dice esta mañana a nosotros que un padre espiritual sufre porque sus hijos se parezcan más a Dios. Que Cristo, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Escucha esta frase, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Repite conmigo esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez más, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para ti, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que seamos nada más y nada menos como Jesús. Ese es el sello que el Señor quiere dejar en nosotros. El carácter de Cristo. Y este mensaje no es una coincidencia. La semana pasada hablábamos de la madurez. Hablábamos del crecimiento. Hoy estamos hablando del carácter como la marca distintiva de Dios en todos aquellos que somos sus hijos. Eso es carácter. Si quieres anotarlo como una definición del día de hoy, el carácter es la marca distintiva de Dios en nosotros como sus hijos. Mira, yo no estoy a favor ni en contra de los tatuajes. Si me tatúo es la cara de Leslie en una de mis pompas y ya está, ¿ok? Y eso nadie jamás lo sabrá. Hay gente que se hace tatuajes. No estoy hablando mal. Usted tatúese lo que quiera. Bueno, no lo que quiera. Pero hay gente que se tatúa un versículo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero tú los ves con un gozo que dices, fíjate, lee tu brazo, lee tu brazo. Otros, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Nada puede. Lee ahí. En las bodas, ¿no? Muy tradicional. El esposo le dice a la esposa, ponme como un sello sobre tu corazón. Y pasan los años, lee la invitación, lee lo que pusiste ahí. Te andan peleando, andan del chongo. ¿Verdad? Y los que no, pues, la calva, pero se andan peleando. Ahora, el asunto es el siguiente. Dios no quiere que nos tatuemos un versículo bíblico en el brazo, o en donde sea, en el pecho, en la espalda, en la pierna, la cara de Messi, y ni sabemos jugar fútbol, daremos a Messi pintado. Dios no quiere que nos tatuemos nada. Él quiere
ser el tatuaje vivo en nosotros. Escucha bien esto. Uno de los mandamientos más importantes de la Biblia es: no harás imagen de Dios en ningún lado. ¿Se acuerdan de eso? No harás imagen de Dios ni en esculturas de barro, ni en esculturas de bronce, ni en esculturas de yeso, ni en esculturas de madera. ¿Sabes por qué? Porque el único lugar donde Dios quiere que esté representada su imagen es en ti y es en mí. Ese es el único lugar donde Dios no dice: no, tú eres mi imagen. Tú eres mi imagen viva en la tierra. Tú eres la representación de mi carácter. Si te haces tatuaje o no me importa. Tú lo vas a pagar. Pero a lo que voy es lo siguiente, que la marca distintiva que tengamos en nosotros sea el carácter de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo, sí o no? Perfecto. Vamos bien entonces. El Señor, mis amados, es el que nos formó. Es el que nos quiere seguir dando forma. Desde el principio, Él se ha revelado como el alfarero, como el maestro para los que están enfermos, y quiere Él darles el diseño original de la sanidad, el sanador, el restaurador. Ese es el Señor. Dice la Biblia, ustedes recordarán, en Génesis, hagamos al hombre, y menciona dos palabras. ¿Cuáles son? A nuestra imagen y semejanza. Fíjate nada más. ¿Cómo quiso crear Dios al hombre? Desde el principio Dios dijo: aquí, en esta hoja, que es el hombre, que es la mujer, este es el único lugar donde quiero ver mi imagen. Fíjate nada más. Dios no quiere que tengamos su imagen en una estatua, en un crucifijo, en un santo. Y no es el mensaje de hoy. A lo que voy es: escucha la relevancia de lo que te estoy diciendo. El único lugar donde Dios quiere ver su imagen es en nosotros. ¿Alguien lo cree con todo el corazón? Entonces, Dios nos creó a su imagen. Esta palabra es una palabra hebrea, selem, y quiere decir imagen, parecido, representación. Le voy a dejar lo que sea una representación de mi naturaleza. Esa es la razón por la cual Dios creó al hombre en el diseño original, que sea una representación de mi naturaleza. Luego también la palabra semejanza, del hebreo demut. Voy a hacer de mí un modelo, un parecido. Eso es lo que Dios puso desde el principio. Cuando Dios creó al hombre, quería una representación suya en esta tierra. No solamente el hecho de que si Dios tiene dos manos, dos pies. Jesús se encarnó de esa manera, como nosotros. Pero la Biblia no dice exactamente que Dios tenga forma de un ser humano. Lo puede tener. Jesús es el Dios encarnado, el Dios hombre. Pero más allá del aspecto físico, Dios quería una representación de su compasión, de su bondad, de su fidelidad, de su misericordia, de su gracia, de su justicia y de su santidad. Y todo iba bien. Él creó al hombre y a la mujer, les dio su personalidad, pero desde que el pecado entró, mis hermanos, nosotros estamos deformados. La imagen que Dios había puesto en nosotros como esta hoja de papel se distorsionó. La imagen de la bondad se convirtió en maldad. La imagen de la pureza en suciedad. La imagen de la fidelidad en deslealtad. La imagen de la verdad en mentira. La imagen de la justicia en injusticia. Y de repente nos encontramos en una sociedad que es el reflejo opuesto de lo que debió ser y de lo que es la imagen de Dios. La pregunta es: ¿a través de quién Dios quiere recuperar otra vez sus representantes en la tierra? Y es a través de nosotros. Y a menos, mis hermanos, que Cristo venga a nuestro corazón, vamos a volver a ser el reflejo del diseño original de Dios. Yo vuelvo a preguntarte: ¿qué es lo que te marca? ¿Qué es lo que te ha marcado? ¿Qué es lo que estás reflejando? Nadie puede reflejar otra cosa que no sea lo que está marcado en él. O vemos otra cosa en el espejo cuando nos observamos. Yo me paro ahí y no veo a Brad Pitt. No veo a Thor. Veo a Lalo. Y no se rían porque ustedes se ven a ustedes. No podemos reflejar lo que no somos. Ahora imagínate emocionalmente que nos pudiéramos abrir, que hubiera un espejo que no engaña, como la báscula,
Hace falta que digan la báscula, también es opresión patriarcal. Pero bueno, escucha bien. Algo que no engaña y que nos permitiera abrir el corazón y solo vamos a reflejar lo que somos. Toda la envidia, todas las heridas, la putrefacción del alma reflejada ahí, porque no podemos reflejar algo que no somos. Dios quiere sanarnos, quiere limpiarnos. Yo recuerdo hace algunos años, y fue algo pequeño, seguramente ustedes tendrán otra experiencia más, pues más grave, más seria. Pero cuando Gadiel estaba pequeño, tuvo un accidente, estaba corriendo en el cuarto, se cayó y se pegó con el filo de la mesa y se le abrió su labio de lado a lado. Y yo pues le lavé, según yo, dejé que se le hiciera costrita. Pero en una ocasión fuimos a visitar a unos hermanos y resulta que el hermano era doctor y le vio. Dijo, ¿qué le pasó al niño? Le digo, se cayó. Así yo como si nada, no, ya. Iba a decir, no le importa, pero sí, o sea, se cayó el niño y me dice, se le está infectando la herida. Y yo le pregunté, ¿y tiene algo para ponerle que no se le infecte? Dice, no, tenemos que rascarle. Tenemos que quitar. A ustedes bien asustados. Parece como hace un pastor. 1, 2, 3. Ok. Le tuvieron que raspar su costra. Empezó obviamente a sangrar. La herida se le volvió a abrir. Y dice, ahora sí, le podemos poner algo. Muchas veces nosotros venimos a Dios, venimos a Cristo, venimos a la iglesia para que nos ponga un curita por encima de la herida. Pero son heridas profundas, hermanos. Son heridas serias que con un curita no. Vas a tapar. Hay un personaje en la Biblia que quiso tapar una enfermedad. Ese personaje se llamó Naamán. No es ningún superhéroe, que todo que termina en man, Aquaman, Superman, Batman, no. Él no era ningún superhéroe. Naamán era un general y resulta que tenía lepra. Pero él ocultaba su lepra. Se ponía, si la tuviera en el brazo, se ponía manga larga, ¿verdad? Si la lepra hedía, se ponía algunas especias para no oler. Él trataba de ocultar la lepra, pero era leproso. Hoy en día nosotros no tenemos que tratar de ocultar la suciedad de nuestro corazón. Eso es lo hermoso, que el Señor nos conoce y así nos ama. Mira, nosotros nos amamos, ¿verdad? Yo los amo a ustedes, sé que ustedes me aman a mí, espero. Pero te voy a decir algo, y eso es bonito. La realidad es que a veces nos amamos porque no nos conocemos lo suficiente. Si nos conociéramos lo suficiente, quizá alguno dice, ay, no, con él no me junto. Un día estaba platicando con unas compañeras en el trabajo, estaba dando un devocional y les comenté, le digo, una de mis tentaciones es el área sexual, ¿verdad? Mis ojos. Y todas las muchachas empezaron a botonar hasta arriba. Es que tenían cruzada la pierna, la bajaron, se pasaron. Si conociéramos cosas de nosotros así, quizá algunos nos alejaríamos. ¿Qué onda, pastor? Allá, no, Dios lo bendiga, allá. Así como cuando alguien trae gripa, ¿verdad? O cuando fue el COVID, ¿no se acuerdan? Dios lo bendiga. Casi no queríamos dar el puñito, casi queríamos replicar la pintura, creo que es de Leonardo da Vinci, del dedito, donde está Dios tocando. Si nos conociéramos tal cual somos, algunos de nosotros nos espantaríamos. ¿A cuántos de nosotros nos daría pena que la gente supiera todo, aún nuestras cosas privadas? Mira a los demás bien transparentes, bien honestos, qué bonito. Hay muchas cosas de las que yo me avergonzaría, que quisiera que nunca hubieran pasado en mi vida, cosas que yo hice o que me hicieron, que no quiero que salgan a la luz. Cosas que le he confesado platicando a mi esposa. Pero el Señor me conoce más de lo que mi esposa me conoce, más de lo que yo me conozco, y me ama. Y a ti también te ama. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Te ama, te conoce perfectamente y te ama así como estás. Te ama, así deforme, te ama. O sea, hablando del mensaje, Mis hermanos, a menos que Cristo transforme nuestro corazón, vamos a seguir deformados y replicando en consecuencia lo que esté en nuestro corazón, por más que lo queramos ocultar. Él no quiere ponernos un curita. Él a veces necesita y nos dice, te va a doler esto.
te va a doler. Agárrate bien o pide ayuda, que algunos te agarren. En esa ocasión yo agarré a mi hijo, pero años atrás se me zafó uno de mis tobillos jugando fútbol y me tuvieron que agarrar para acomodármelo. Yo les quisiera contar, no, hermano, yo les dije, agarra, no, dale, gracias. Pero no, lloré, grité porque era mucho el dolor. Hay algunas cosas que nos han lastimado, que nos causan mucho dolor y Dios no quiere que las ocultemos. Él nos dice, confía en mí, esto te va a doler, pero vas a ser sano completamente. Creo que lo que nosotros hemos estado haciendo es bebernos una aspirina espiritual para males más graves. Dame un paracetamol. Y la iglesia no es el seguro social espiritual. ¿Ok? Paracetamol. No. La iglesia debe demostrarte en verdad, necesitas que Cristo trabaje en tu corazón y posiblemente te va a doler. ¿Verdad? Cuando Dios opera el corazón, posiblemente te va a doler, que desarraigue todo. ¿De dónde viene? A ver, pregunta, ¿por qué soy tan envidioso? ¿De dónde viene esa envidia? ¿Por qué soy tan celoso, tan celosa? Algo te marcó. Ese es el carácter. Quiero que me tapen con un versículo bíblico, que me pongan maquillaje espiritual y que no se me vea esta imperfección. Y dice, no, vamos a exprimir el barro de la envidia, del chisme. Vamos al corazón. Escucha lo que dicen los siguientes versículos. En cuanto a la pasada manera de vivir, estos versículos son ahora para aquellos que hemos conocido a Cristo, que no somos perfectos, pero estamos en proceso ¿de qué? De perfección, de transformación. Una cosa es realidad, no soy perfecto, pero estoy en proceso de perfección, de madurez, de crecimiento, de transformación. Escucha estos versículos a ti que conoces a Cristo, y si tú no conoces a Cristo, hoy es un buen momento para decir, caramba, ¿qué me ha marcado? ¿Qué ha marcado mi vida? ¿Por qué estoy cometiendo los mismos errores, los mismos patrones de conducta? Que ahorita vamos a ver una palabra que habla de esto. Escucha bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos de esa vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos. Nuestra naturaleza fuera de Dios está viciada, está esclavizada a los deseos engañosos. Dice Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no nos conformemos. Repitan conmigo, conformar. Porque esta palabra la vamos a leer también en el siguiente versículo y significa exactamente lo mismo. Conformarnos viene de una palabra griega, escúchala, susgematizo. Susgematizo significa tener la forma o el mismo patrón. Entonces la Biblia nos está diciendo, como hijos obedientes, no tengan la forma ni sigan el mismo patrón de los deseos que tenían antes cuando no conocían a Cristo. Eso es marca, eso es carácter. Seguir la forma o el mismo patrón de cómo vivía antes de conocer a Cristo. Ya conozco a Cristo, pero sigo practicando esto. Ya conozco a Cristo, pero sigo haciendo aquello. La Biblia nos dice, no más. No sigas el mismo patrón. Patrones de conducta, patrones de comportamiento, patrones de carácter. Lo dice también, no sigamos la forma o el mismo patrón de este mundo, de este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, nosotros tenemos dos opciones que podemos plasmar en nuestra hoja de vida: o ser transformados al carácter de Dios y a su naturaleza, o dejar que todas las perversiones y las deformidades ocupen nuestra vida. ¿Qué son los celos? Una deformidad. ¿Qué es la envidia? Una deformidad de lo que es la generosidad. ¿No es verdad? Piensa en eso que llamamos debilidades de carácter y que la Biblia llama explícitamente pecados de la carne o de la naturaleza corrompida. Y a cada actitud o patrón de conducta negativo que tenemos, vamos a ver que es una deformación del diseño original. Escucha este versículo. Aquí nos da un ejemplo.
Colosenses 3, 9 y 10. No mintamos unos a los otros, porque nos hemos despojado del viejo hombre. Revistámonos del nuevo. ¿Quién es el nuevo hombre? ¿Cómo es? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No mintamos. La mentira es una distorsión ¿de qué? Es una deformidad. La mentira es una deformidad de la verdad. La palabra nos dice inclusive que cuando tenemos que decirnos lo que conocemos como nuestras verdades, que no está mal. Si yo veo a alguno de mis hermanos cometer una infracción, porque todos tenemos puntos ciegos, ¿no es cierto? A veces no nos damos cuenta, esa es una realidad. A veces los hacemos, tú y yo lo sabemos, pero a veces no nos damos cuenta y necesitamos que alguien nos diga, pastor, hermano, esto no está bien. Pero aun cuando hagamos eso, la Biblia nos dice, hablen la verdad en amor. Hablen la verdad en amor. No hiriendo, no con ira. La mentira es una distorsión de la verdad. La lujuria es una distorsión de la sana sexualidad con la que Dios nos creó. La infidelidad es una distorsión del pacto matrimonial. ¿Estamos de acuerdo? Los excesos son una distorsión del equilibrio con el cual debemos vivir. Exceso en el trabajo, exceso en la comida, exceso en algún vicio. Es una distorsión de cómo debemos vivir, porque Dios nos creó para plasmar su imagen en nosotros. El único lugar donde no se rompe el mandamiento de no te harás imagen ni semejanza es en ti y en mí. Ese es el único lugar, que la gente cuando nos vea dice, mira, estoy conociendo a Dios a través de la vida de esta persona. Estoy conociendo a Dios a través de aquel matrimonio. Estoy conociendo a Dios a través de este joven. Su carácter tiene algo de Dios. Nos decía una hermana que estaba en otro asunto, en una cuestión legal, y de repente alguien le pregunta, oiga, ¿usted es cristiana? ¿Qué vio esa persona en esta mujer? ¿Qué vio? ¿Paciencia? ¿Misericordia? ¿Paz? ¿En una situación legal? ¿O qué vio? Imagínate que hubiera llegado, ay, por favor, no sé qué hacer, no sé qué. Y le diga, oiga, ¿usted quién carambas cree? No sé qué le hubiera preguntado, pero estaba tranquila esta mujer, en paz. Y le dicen, oiga, ¿usted de casualidad es cristiana? Que deduzca la gente que conocemos a Cristo por nuestro carácter. ¿A cuántos les gustaría eso? A mí también. A mí también. Y que no solo digan, va a tal iglesia, pero es un hipócrita. Es un pastor, pero déspota, prepotente, sangrón, patán. No quisiera que me conozcan así. De nada me sirve que sepan que soy pastor si ese es el adjetivo calificativo con el que la gente se expresa de mí. Es más, vergüenza me daría que sepan que soy pastor con esas características. Wow. Vamos terminando. Brian, ¿me ayudas, por favor? La semana pasada conocimos a un par de ancianos que tienen 56 años de matrimonio. 56 años de matrimonio. Wow. Y algo de Dios vi en ellos. De hecho, solo con decirme 56 años, digo, esto solo es posible a través de Dios, de Cristo. Conocen a Cristo estos dos ancianitos. Muy contentos, muy felices. Y digo, yo quiero un matrimonio así. Pero luego los veo a ustedes. No, no es cierto. Y digo, Señor, apenas vamos para 15 años. Ay, Padre. No, no es cierto, no es cierto. Aquí viene la pregunta que hoy solo vamos a recordar. Este no es un mensaje nuevo para la mayoría de nosotros. Quizá tú que estás hoy acompañándonos y creo que Dios está hablando a tu corazón porque definitivamente has sido marcado o marcada. Tienes una marca, un carácter. Puede ser bueno, puede ser malo, puede que estés ahora mismo definiendo y sacando conclusiones. La verdad del mensaje de hoy es, Dios
quiere poner su carácter en nosotros. Y a aquellos que venimos de traumas, de heridas, nos quiere sanar. Eso sí nos advierte. No te vas a llevar esta mañana un curita, no te vamos a maquillar. Posiblemente necesitas que te abra el Señor, que meta su mano, ¿verdad? Si lo que queremos es, ¿cómo se llaman los que son de efecto? ¿Cómo se llama? Clau, tú que eres doctora. Algo inmediato. No, algo inmediato, algo que calma inmediatamente. ¿Cómo se llamaría eso? Un placebo, algo, pero no es lo que necesitas. ¿Cómo? Nomás entendí INA y dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Cocaína dijo, hermana? Eso. Hermana Marta. No revele su carácter. O sea. Y salió otro envidioso por ahí. Escuchen con atención. No, Dios no es así. Dios no quiere darnos algo para el momento. Él quiere sanarnos el corazón. ¿Cómo es Dios? La pregunta de esta mañana es, bien, he sido creado a la imagen de Dios. El pecado ha deformado el carácter de Dios en mi vida. Todo lo que era bueno lo hizo malo. Todo lo que era justo lo hizo injusto. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? Hoy debemos recordar quién es nuestro Padre y decirle, sí, Señor, así es como debo ser y así es como quiero ser. Yo como individuo, en el matrimonio, en la casa, con los hermanos, en la sociedad. Esta es la encomienda de Dios para nosotros esta mañana. Esto, hijo, quiero que tú repliques. Y tanto así, que fíjate lo que dice Efesios 5:1. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. He dicho varias veces, porque la Biblia lo dice, que un hijo se parece a papá. El ADN lo dice. La genética lo dice. Si tú y yo somos hijos de Dios, debemos evaluar si tenemos el carácter de nuestro Padre. Si es verdad que adoptamos muchas cosas de nuestras familias y eso nos dieron nuestra personalidad actual, algunas de ellas muy valiosas, no digo que todo fue malo, algunas de otras debemos de rechazarlas y decir hasta aquí, no puedo traer esto a casa ahora. Pero ¿cuánto más el carácter de nuestro Padre Celestial? Bueno, parte del carácter de Dios, y esto solamente es Dios, no sé si han escuchado esta palabra, omnisciente, omnipresente, omnipotente, es OMNI, no ovni, ¿verdad? Y OMNI, el prefijo, esta palabrita o estas letras que van antes, significan todo o totalmente. Entonces Dios es todopoderoso, presente en todo lugar y tiene conocimiento de todas las cosas. Solamente Él. Esa parte del carácter de Dios no nos corresponde a nosotros, no podemos imitarlo y ni siquiera deberíamos intentarlo. A veces no podemos ni con nuestra propia vida. Imagínate conocer todos los problemas de ustedes, me muero. Me enfermo, me da colitis, estreñimiento, congestión, todo. ¿Cómo es Dios? Esto que voy a decirles a continuación, basándome por supuesto en la palabra de Dios, nos va a recordar qué es lo que debemos imitar. Y si no podemos decirle al Señor, hay algo que me está impidiendo el funcionamiento de tu carácter en mí. Por favor, sáname, opérame, interven en mi corazón. No quiero un curita, no quiero hoy salir diciendo, fue un buen mensaje, qué bonito, voy a intentar mis propias fuerzas. No, es cámbiame el corazón, hazme un trasplante, Señor, de corazón, de alma, de mente. La Biblia nos dice muchas veces ser transformados a su imagen, ser transformados por su espíritu, ser transformados por su palabra, ser transformados a la imagen del Señor. ¿Cómo es Dios? Lo primero que quiero recordarte es que Dios es bueno. Digan conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno y Él nos dice, yo quiero que mis hijos sean buenos. Buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos ciudadanos. Y fíjate qué dice la Biblia respecto al Señor.
Vean qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Salmo 34, 8. Salmo 25, 8. Bueno y recto es el Señor. Salmo 73, 1. Ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón. Ese es el Señor. Salmo 86, 5. Escucha esto. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Quiero que este versículo lo anotes en algún lugar, por favor. El Salmo 86, 5, porque nos da tres revelaciones del carácter de Dios que tú y yo debemos imitar. Él es bueno, Él es perdonador y grande en misericordia. Ese es el corazón que yo quiero tener. Y ese es el corazón que el Señor nos dice que nosotros tengamos. Él es bueno. Di otra vez conmigo: Dios es bueno. Jesús dijo: solo Dios es bueno. Él es Dios. Él es bueno. Bondad en nuestro trato con las personas. Amabilidad. Lo opuesto a la bondad. ¿Cuál es la deformación de la bondad? La maldad. Piensa un poquito en ¿qué actitudes malas ha habido en ti esta semana? ¿Y cómo las puedes cambiar para la semana que viene? ¿Qué actitudes malas? Piensa un poquito. ¿Alguien nos quiere regalar algún ejemplo? Yo sé que son buenos, pero alguna maldad que se le chispoteó en la semana. ¿Cuál puede ser alguna maldad? Cerrarle el paso a alguien en el coche. Hablamos de cosas cotidianas. ¿Qué más? Algún mal comentario. ¿Qué más? Yo sé que les cuesta, hermanos, pensar en la maldad. Se están esforzando. Alguna mala palabra. Mi esposa no me contestó, pero ahorita que me marque, yo no le voy a contestar. A lo mejor a ella se le olvidó, le bajó el volumen, no sé, pero aunque yo lo vea, no le voy a contestar. Así me contó un hermano que hizo esta semana. Yo así soy, a veces. Casi. Y le marco a mi esposa y no me responde. Es una constante, no me responde. Y luego cuando ella me llama, hago como, espera. Eso es maldad. Ella quizá lo hace porque, no sé, estaba ocupada, pero yo no. Está sonando. No. Eso es maldad. Te pedí un favor y no pudiste hacerme ese favor porque en verdad no podías. Pero cuando tú me pidas uno tampoco, aunque pueda, no lo voy a hacer. Eso es maldad. Ya los empiezo a ver sonreír. Y la Biblia dice: Dios es bueno. Imagínate que Dios nos pagara de acuerdo a nuestras maldades, hermano. Si no hubiera sido por el Señor, ya hubiéramos sido consumidos. Pronto habríamos perecido. ¿Qué te parece que empecemos a ser imitadores del Señor en bondad, empezando en nuestro matrimonio? Voy a ser bueno, me propongo ser bueno con mi esposa. Señor, ayúdame porque esta es tarea difícil. Los hijos. Quiero ser bueno con mi papá, con mi mamá. Así es Dios. Fíjate, siguiente. Está hermoso. Dios es fiel. Digan conmigo fuerte: Dios es fiel. Primero recordamos que Dios es bueno. Y yo quiero ser bueno como mi Padre. Quiero ser bueno, quiero tener el carácter de mi papá, de mi Padre Celestial. Dios es fiel. Deuteronomio 7:9, conoce que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto, y aquí también viene otro aspecto, y la misericordia. El Dios fiel guarda el pacto, el Dios fiel cumple sus promesas. Por eso un hombre fiel que le prometió a su esposa: prometo serte fiel toda la vida, cumple sus promesas y tiene el carácter de Dios. La fidelidad es parte del carácter de Dios. Hijo, te prometo esto, cumplírselo. Papá, te prometo, me dicen mis hijos, que la fidelidad sea un carácter en su corazón.
Qué feo es cuando alguien nos dice, es que no te creo tus promesas. ¿Por qué no nos cree la gente nuestras promesas? Porque no somos fieles. En lo que sea, en cualquier relación. No, hermano, te prometo, ahí voy a estar, a esta hora, ahí voy a estar. Llegas, creo que me equivoqué de lugar. No ha llegado. Fiel. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Di conmigo otra vez, Dios es fiel. Y si me quiero llevar algo esta mañana, quiero tener el carácter de mi Padre, quiero ser fiel. Siempre le cantamos a Él de su fidelidad. Tu fidelidad es grande. Señor, eres fiel. Pero ¿qué hay de nuestra fidelidad a Él y hacia nuestros semejantes? Esta mañana debemos de decirle al Señor, Padre, quiero tener tu carácter. Quiero ser bueno y quiero ser fiel. Alguien dice amén, de verdad. Pero hay más. Hay más. ¿Qué? Esto me encanta. Dios es misericordioso. Digan conmigo, Dios es misericordioso. Estamos recordando que Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso. ¿Sabes lo que es ser misericordioso? No darle a la gente lo que se merece. Eso es misericordioso. Escúchame bien. No darle a la gente lo que se merece. Mereces ser castigado, pero no te castigo. Escúchenme bien, hermanos, todos y amigos. Yo sé que hay gente que merece y que si estuviera en tus manos recibirían algún mal. Porque algo muy malo te hicieron cuando no pudiste defenderte y cuando no tuviste nadie que te defendiera. Pero ¿sabes qué es ser misericordioso? Sé que te lo mereces por lo que me hiciste, pero no te voy a dar lo que te mereces. Te voy a dar perdón. Eso es ser misericordioso. Piensa en una persona que merece que le vaya mal. Merece porque tú sabes, si él sabe o ella sabe que te lastimó y que no pudiste defenderte de cualquier forma y tú estás esperando, escúchame bien, has estado esperando que le caiga fuego del cielo, que Dios haga algo, que choque y quede paralítico, que no se muera para que sufra. Sí. Y Dios te dice hoy, hijo, eso es una distorsión de mi misericordia. Y no sanamos el corazón. Y te voy a decir algo, el corazón no va a sanar si choca y queda paralítico, El corazón va a sanar cuando perdonemos. Ese es nuestro Padre. Fíjate qué dice la palabra de Dios. Una vez Moisés está platicando con Dios, ya el pueblo salió de Egipto, están en el desierto, Moisés está cansado, la verdad. El pueblo se queja por todo. Ay, Moisés, me entra arena en los ojos. Y, estamos en el desierto, hermano. Moisés, hace calor, estamos en el desierto, ¿qué quieres? Y Dios le dice, Moisés, tú has hallado gracia delante de mí. Y entonces Moisés le dice, Señor, si he hallado gracia, y le hace una petición, ¿qué le pedirías tú? O sea, estás hasta acá. Y Dios te dice, hijo, has hallado gracia. Señor, si he hallado gracia, haz algo con esta gente. Señor, si he hallado gracia, llévatelos, por favor. Pero no, ¿sabes qué pide Moisés? Señor, si he hallado gracia, quiero conocerte. Moisés entendía algo que nosotros estamos entendiendo esta mañana. Cuando conocemos a Dios, somos transformados a su corazón. Conocemos quién es Él y el corazón que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Qué le faltaba a Moisés? Porque Dios se da a conocer a Él de la siguiente manera. Moisés, haré pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré mi nombre. Tendré misericordia. Y luego dice, después de que le promete eso, un capítulo después, pasando Jehová por delante de él, proclamó. Moisés no pudo ver a Dios. Dios puso su mano en esa roca. Pero sí escuchó que Dios se le presentó. Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia. Cuando nosotros recordamos quién es Dios, es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Porque hace rato yo te dije que hay gente que tú estás esperando que le vaya mal porque te hizo mal.
Pero eso, ¿en dónde nos dejaría a nosotros que también hemos hecho mal a otros? Imagínate que Dios en un instante concediera esa petición, que el que me hizo mal desaparezca. A la 1, 2 y a las 3, ¡pum!, y cae el micrófono al piso. Y las sillas se quedan vacías. Nada más dijeron, el pastor es el único. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es misericordioso. Escucha Efesios 2:4. Dios es rico en misericordia. Dilo fuerte, Dios es rico en misericordia. Si tienes confianza con alguien, dile, Dios es rico en misericordia, mi hermano. Tú que estás aquí, Dios es rico en misericordia. Ese es el Señor. Qué hermoso es el Señor. ¿Sí o no? Qué hermoso es el Señor. Cualquiera de nosotros se siente bien de escuchar quién es Dios. Ahora imagínate que Dios te diga, y eso es todo lo que quiero plasmar en ti. Pero necesito sanarte de la maldad, de la venganza y de la deslealtad. Y te voy a tallar fuerte, porque quiero que estés sano totalmente. Siguiente, ¿cómo es Dios? Dios es perdonador. Dilo fuerte, Dios es perdonador. Ese es el carácter de nuestro Dios. Hay gente que en las redes sociales nos muestra a un Dios que no es el Dios de la Biblia. A un Dios que parece que se va a reír, como cuando tú estás friendo chicharrones, así que la gente va cayendo al infierno. Ese no es Dios. Hay gente que te lo presenta así, como que Dios va a sentir una satisfacción de a los que le rechazaron mandarlos al fuego eterno. Él se complace en la bondad. Te pongo un ejemplo práctico que creo que hay una revelación de Dios ahí. La semana pasada le tuve que dar un embarazo a mi hijo, el más pequeño. Y el más grande necesita unas también. Pero bueno, ese es tema de otra enseñanza. Y empezó a llorar. No estaba yo enojado, déjenme decirles eso, porque tenemos que aprender a cómo dar disciplina. No estaba enojado, no le grité, lo jaloneé. Dije, voltéate, se volteó, ¡pam!, le di. Luego le digo, déjame decirte algo. A mí me encanta abrazarte. Me encanta besarte. Me encanta acostarme y que vengas a la cama y te subas encima de mí. Me encanta ir a comer un helado contigo. Esto que acabo de hacer no me gusta, pero es necesario. No lo disfruto, no estoy dentro de mí. Te lo ganaste. No estoy así. Casi quiero llorar junto con él. Dios, claro que castiga, pero no es lo que le causa satisfacción. En lo que Dios se goza es en perdonar. En lo que Dios se goza es en bendecir. En lo que Dios se goza es en transformar corazones. ¿O no lo creen así, mis hermanos? Él no va a estar contento, echarte, digo, como chicharrones al lago de fuego. No, Él no está feliz por eso. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios es perdonador, Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para cualquiera que te invoca. Aquel que necesita el perdón de Dios, ¿qué debe hacer para conseguirlo? Nada más invocarlo. Señor, perdóname. Señor, te necesito, te he fallado, perdóname. No hay nada más. El ladrón en la cruz, ten misericordia de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, Salmo 99:8, tú les respondías, fuiste para ellos un Dios perdonador. Qué hermoso. Qué hermoso. Y podemos continuar, mis hermanos, voy a ir terminando. Estamos sobre el tiempo. ¿Qué más te puedo decir del Señor? El Señor es compasivo. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y veía el sufrimiento, se dolía con ellos. Compasión, compañero del dolor. Eso es. La apatía, la indiferencia, es una deformidad de la compasión. No es lástima. Compasión es lo que el Señor tenía y lo que le movía a caminar. Yo voy a ir y le sanaré por compasión.
Yo resucito a tu hijo por compasión. Yo sano a tu hija por compasión. Yo libero al endemoniado por compasión. Yo voy a la cruz por compasión. Que el Señor nos sane de la indiferencia. Que el Señor nos sane de la frialdad quizá con la cual crecimos en nuestra casa. Que nos enseñaron, es su problema, déjalos allá, es su asunto, no te metas. Y quizá tiene algo de verdad. Pero hoy en día vemos a la gente sufrir y nos da igual. Que el Señor nos sane ese corazón duro. Santiago 5:11. El Señor es muy misericordioso y compasivo. A Dios no le causa satisfacción tu sufrimiento, déjame decírtelo. A veces es necesario. A veces es consecuencia de malas decisiones. A veces pareciera que es injusto el sufrimiento. Dios nunca es injusto, pero vivimos en un mundo que está distorsionado. Pero jamás el Señor se goza. Él no se gozaba cuando Abraham estaba sufriendo y estaba a punto de sacrificar a su hijo. Él no se gozaba cuando Job estaba rascándose con un carbón. Él no se gozaba al ver su hijo pendiendo en una cruz. Él no se gozaba al ver a un Esteban apedreado. Él no se goza del sufrimiento. A veces es necesario, pero Él es compasivo. Él está contigo en tu dolor más profundo. ¿Alguien lo cree esta mañana de verdad? Él está contigo en esta prueba que estás pasando y que dices, es que Dios no me escucha. No, olvídate, no solo te escucha, está contigo. Ese es el Señor. No solo te ha oído desde el primer momento, está contigo. ¿Alguien lo cree de todo corazón? Él está contigo. Él prometió y es fiel. Él no falla, Él no miente. Él no nos dejó su palabra para que se la crean. No, Él no miente. Nunca ha fallado porque es fiel. Nunca ha mentido porque es un Dios de verdad. Y nunca nos deja en nuestros mayores dolores porque es compasivo. El Señor es paciente. El Señor es justo, jamás hará algo indebido. El Señor es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué relación hay entre el conocimiento y lo que se imprime en nosotros? Total. El que no ama no ha conocido, porque cuando lo conozca, ¿qué va a pasar? Va a amar. Hasta que todos lleguemos a la estatura del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando conocemos al Señor somos transformados. Cuando lo conocemos de la verdad, no cuando oímos. Por eso Job dice, Señor, de oídas te había oído, pero hoy te conozco. Ahora te conozco. Dios es sabio. Dios es santo. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Pónganse de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Pero un aplauso fuerte, digno de su honor. Vamos, ese aplauso más fuerte, familia. Mientras le aplaudes, adórale, dale gracias, levanta tu voz, dile Señor, gracias. Vamos. Que no baje ese aplauso, dale el aplauso al Rey de Reyes. Dios bueno, Dios misericordioso, Dios perdonador, te adoramos. Te adoramos allá en tu casa, alábale, levanta tus manos al cielo, bendice al Señor. Qué bueno es el Señor, qué bueno eres. Este es nuestro Dios. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Mis hermanos que están allá en su casa a través de Facebook, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti e imprima en ti su carácter. Bendiciones allá a la distancia. Padre,